Hola, bienvenidos a nuestro taller virtual Finanzas para ti, este espacio creado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para brindarte toda la información que necesitas para el buen manejo de tus finanzas personales. Y hoy trataremos el tema Conociendo tus deberes y derechos en el sistema financiero, un tema que nos debe de interesar a todos los que de una u otra forma ya formamos parte del sistema. Y la charla estará hoy a cargo de Jorge Machuca, analista principal de educación financiera de la Superintendencia de Banca. Bueno, sin más ni más, les doy el pase a Jorge. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimada Verónica. Estoy muy contento de poder estar el día de hoy dando esta charla. Y bueno, he venido con todo el ánimo para poder llevar a cabo una capacitación que sea de interés y que nos dé muchos consejos importantes en relación a nuestras finanzas personales. Muy bien, lo primero que tengo que indicar es que vamos hoy día a desarrollar una capacitación en la cual inicialmente voy a hablar yo, pero luego estaremos cortando para poder atender de manera amplia las consultas que ustedes puedan trasladar. Entonces le pido por favor a ustedes que puedan registrar en el chat las dudas que les vaya surgiendo en relación a los temas que vamos a trabajar el día de hoy, de forma tal que no te quedes con ninguna duda. Nosotros, como les comento, vamos a tomarnos un tiempo para exponer las ideas, pero luego vamos a quedarnos respondiendo las consultas y la idea es que ustedes puedan irlas registrando paulatinamente en el chat de esta capacitación. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a revisar la presentación que pueden ver en estos momentos. Tenemos entonces esta capacitación del programa Finanzas para ti. Cabe señalar que la SBS realiza acciones de educación financiera como la que estamos viviendo en este momento, de las que estamos participando en este momento. Nosotros como SBS nos encargamos pues de proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia de los sistemas supervisados y también fomentar una mayor inclusión financiera y contribuir con la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa Finanzas para ti es un esfuerzo especial de la SBS cuyo objeto es que las personas, ustedes, puedan contar con mayores conocimientos para poder manejar adecuadamente sus finanzas personales, especialmente en la interacción que van a tener con los sistemas que supervisa la SBS. Por ejemplo, con el sistema financiero, con el sistema de seguros, con el sistema privado de pensiones. Entonces, de esa forma, ustedes van a recibir información que les va a permitir interactuar mejor con los productos y servicios que en estos sistemas se manejan. Precisamente el día de hoy vamos a trabajar esta charla que tiene, en primer lugar, un enfoque para explicarles en qué consiste el sistema financiero. Posteriormente vamos a ver la importancia de la transparencia de la información y finalmente vamos a trabajar un tema puntual, siempre importante, que es el de riesgos. Con ello estaríamos acabando la capacitación, pero pasando a contestar sus preguntas, las cuales nuevamente les insto a escribir, por favor, en el chat de esta capacitación. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a revisar en qué consiste el sistema financiero. Fíjense, por favor, esto es importante porque para poder hablar de productos y servicios, para poder conocer nuestros derechos, es preciso saber en qué ámbito nos estamos desarrollando, en qué ámbito estamos empleando esos productos y servicios. Ese ámbito se denomina sistema financiero. Vamos a ver en esta gráfica, por ejemplo, que a la izquierda tenemos a personas que necesitan dinero y a la derecha personas que tienen capacidad de ahorro. Esas personas van a ser conectadas a través de un mecanismo que se denomina intermediación financiera. En este gráfico, evidentemente, lo que hace falta mostrarles para entender el sistema financiero son precisamente
cuáles son los intermediarios financieros, que como aparece en la imagen, parece que es el banco, pero en verdad nosotros sabemos que son más entidades las que conforman este esquema. Estamos hablando de las financieras, de las cajas municipales de ahorro y crédito, de las cajas rurales de ahorro y crédito, cooperativas, etc. Entonces, una vez que tenemos a las personas que necesitan dinero y a las personas que tienen esa capacidad de ahorro, el sistema financiero va a brindar una conexión entre estas personas. Va a actuar como una suerte de cerebro que racionaliza las necesidades de dinero de una parte y las necesidades de generar más rentabilidad, intereses de la otra. Entonces se va a dar una situación como la que van a ver en este momento, ¿no? El dinero que mediante depósitos se incorpora al sistema financiero, luego este sistema financiero lo canaliza a las personas que necesitan el dinero. Esta es un poco la función económica que lleva a cabo el sistema financiero y que es fundamental porque precisamente las personas que necesitan dinero eventualmente van a obtener una flexibilidad en el manejo del dinero que les va a permitir, por ejemplo, realizar inversiones, mejorar los negocios, sacar adelante el país. Mientras tanto, otras personas que el dinero desean más que nada resguardarlo y generar interés con ese dinero de una manera de repente más conservadora y segura, van a tener la posibilidad de abrir depósitos. Entonces, el sistema financiero tiene productos que responden a necesidades distintas y claramente los va a atender, como vamos a ver a continuación, vamos a ver aquí, con diferentes instrumentos. Por ejemplo, acá vemos un personaje que ha desarrollado la SBS para poder desarrollar estas capacitaciones, para poder graficar mejor nuestras ideas. Se llama Sarita. Ella acude al sistema financiero ¿para qué? Por ejemplo, puede encontrar en el sistema financiero 3 opciones importantísimas que van a tener como base el gráfico que les mostré. En primer lugar, tienes claramente la posibilidad de que Sarita guarde sus ahorros. ¿Sabes qué? Necesito resguardo, porque Sarita es una persona informada y sabe que no es buen negocio, no es buena idea dejar esos ahorros, ¿no? Eventualmente en nuestro país sabemos que hay muchas personas que el dinero lo tienen en casa, bajo el colchón, en una maceta, en un espacio escondido, pero eso definitivamente es muy inseguro. Más aún cuando tenemos eventualmente mucha evidencia en noticias, etcétera, de personas que de forma inescrupulosa pueden hacernos daño por tener el dinero de esa manera. Entonces, Sarita puede encontrar en el sistema financiero un espacio para guardar sus ahorros. Pero no solamente eso, eventualmente va a buscar opciones que le permitan aumentar su capital. Es decir, no solamente resguardarlo y darle seguridad al dinero, sino además optar por productos que te permitan mejorar el interés de ese dinero. Es decir, obtener un interés más bien que te permita ir aumentando tu capital. Puedes tener, por ejemplo, como productos de ahorro, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, una compensación por tiempo de servicios. Cada uno va a tener en el mercado un interés determinado y es labor de Sarita elegir adecuadamente dónde va a poder aumentar más su capital, dónde le va a resultar más confiable hacerlo. Además, ya como un tercer elemento, Sarita puede ir al sistema financiero para poder pedir préstamos. Y eso es un poco en el esquema que mostrábamos un elemento fundamental. Porque cuando la persona pide préstamo, con ese dinero está logrando alcanzar eventualmente una meta o está logrando llevar a cabo una inversión. Y esas son acciones que sacan adelante al país. Entonces, esa flexibilidad que obtiene con el préstamo es fundamental. Justamente la siguiente lámina lo que busca es mostrarles cómo los préstamos pueden atender a diferentes necesidades. Fíjense, por favor, vamos a ver en esta lámina
que existe el préstamo hipotecario que te va a permitir adquirir un bien inmueble. Un bien como por ejemplo puede ser un departamento, como puede ser por ejemplo un local para el negocio o como puede ser eventualmente una casa. Entonces, mediante el crédito hipotecario, tú vas a poder tener un crédito que te permita comprar un bien inmueble que te va a permitir tener independencia, hacer crecer tu negocio, tener mayor espacio, mayor comodidad, etc. Obviamente tú puedes eventualmente comprar una casa mediante el ahorro. Puedes ahorrar constantemente y tener el dinero para comprarte una casa al cash. Ahora la pregunta es, ¿esa es una manera fácil de acceder a un bien inmueble? Para la mayoría no lo va a ser. La mayoría va a tener mucha constancia para eventualmente alcanzar un nivel de ahorro para adquirir un inmueble, pero definitivamente también van a necesitar mucho tiempo. Al final, los beneficiarios eventualmente de ese ahorro van a ser más que nada nuestros hijos. Nosotros vamos a estar más bien siempre esforzándonos para alcanzar el nivel de ahorro que se requiere para comprar un bien inmueble. Por eso que yo digo que el crédito flexibiliza el dinero, porque tienes el dinero para adquirir el inmueble y luego lo vas devolviendo en el tiempo, obviamente con un pago de intereses, porque el dinero pierde su valor en el tiempo y además el sistema financiero cobra una tasa de interés por ese producto. ¿Está bien? Otro crédito importante es el crédito vehicular. Como su nombre lo indica, es para adquirir vehículos. Préstamos personales, donde tú puedes tener eventualmente una disponibilidad mayor del dinero. Fíjate que mientras en el hipotecario el dinero del préstamo es para comprar una casa, para comprar un local, en el vehicular para comprar un vehículo, en el personal hay libertad, hay un desembolso que recibes y no está necesariamente atado a un producto. Por lo tanto, eventualmente ese crédito va a tener que ser evaluado por la persona para encontrar una real necesidad y no emplearlo pues, de forma inadecuada. Tenemos préstamos también de consumo, tenemos también préstamos para estudios y el préstamo que se denomina capital de trabajo, que es también para darle un impulso a los negocios. Muy bien. El segundo elemento de esta capacitación que resulta fundamental es la transparencia de la información. La transparencia de la información es un instrumento que va a servirnos para poder conocer mejor los productos y servicios que operan en el mercado. Entonces va a ser importante contar con transparencia de la información, principalmente para poder tener mejores decisiones. Si una persona tiene mayor información, va a poder tomar mejores decisiones en relación a un producto. ¿Está bien? Si una persona, por ejemplo, no conoce que al consumir mediante tarjeta de crédito en cuotas va a tener que pagar mayor interés, pues podría tomar una decisión inadecuada. Podría decir, ¿sabes qué? Quiero ese producto en muchas cuotas, pudiéndolo haber comprado en pocas cuotas. Simplemente se trataría de una mala decisión por una falta de información. La información es importantísima para tomar buenas decisiones y por eso en esta lámina puedes ver que vas a tomar decisiones responsables cuando cuentes con mayor información. Fíjense aquí, por favor. Hay, al momento de adquirir un producto o servicio en el sistema financiero, hay momentos, ¿no? Existe, digamos, la posibilidad de informarte antes de ser cliente, mientras estás contratando y después que ya contrataste. En ambos, en los tres casos, resulta fundamental la información. Fíjense, por ejemplo, que antes de contratar, a mí me va a interesar, por ejemplo, comparar las tasas de interés. Voy a tener interés, voy a tener una necesidad de poder tener a la mano la información disponible para elegir el precio más bajo, el que más me convenga. Eventualmente, cuando ya eres cliente, vas a tener otras necesidades de información. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando ya eres cliente, lo que tú vas a estar interesado, por ejemplo, es en saber cómo eventualmente el llevar a cabo una modificación contractual, si eso es viable, ¿no?
como se puede estar dando, por ejemplo, en esta coyuntura difícil en la que vivimos, donde las personas ya tienen productos y lo que les interesa, a consecuencia de dificultades económicas acarreadas por la pandemia, es más bien ver la posibilidad, por ejemplo, de modificar el plazo, modificar la tasa de interés, modificar eventualmente el momento del pago para poder cumplir sus obligaciones ante las dificultades que presentan. En ese caso ya no estás en la etapa antes de contratar, estás ya como cliente y tu necesidad de información tiene que ver con la posibilidad de coordinar con la entidad financiera un esquema, por ejemplo, de reprogramación de los créditos. Entonces, son momentos distintos. Más bien en el cierre, cuando ya hablamos de una persona que necesita información, incluso como cliente, pero algo muy relevante va a ser la posibilidad de efectuar un reclamo, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener un amparo, ¿no?, en las autoridades que hay en nuestro país para poder resolver eventualmente una controversia con la entidad, ¿no? Eso es, digamos, una etapa que está casi después de contratar, ¿no? Entonces vamos a ver eso, por favor. Fíjense en esta lámina todos los elementos que pueden estar a disposición de nosotros para que podamos tener más información en relación a un producto o servicio financiero. Vamos a poder, antes de contratar, revisar el tarifario para saber cuánto cuestan los productos que deseamos contratar. Y tenemos que saber cuáles son los elementos fundamentales para poder compararlos, para que no haya eventualmente un error al momento de hacer la comparación. Los formularios contractuales también son fundamentales porque te van a permitir saber qué estás contratando. Te comento, por ejemplo, si una persona tiene una duda en relación a cómo se aplica la membresía, en relación a su caso concreto, puede revisar el formulario contractual y ver cuáles son las condiciones con las que se está manejando el tema de la membresía. Si desconoce cómo es la calificación de la central de riesgos, cómo opera, en qué momento, también puede revisar eventualmente y esa información va a estar detallada en el formulario contractual. La simulación tiene que ver principalmente con la posibilidad que tenemos como consumidores financieros antes de contratar de tener un alcance claro en relación a cómo opera el producto. Es decir, de repente a ti te dicen, oye, te voy a prestar 5.000 soles y la tasa de interés es 20%. Entonces tú necesitas más información. Yo necesito también saber cuánto sería la cuota, cuánto sería el interés total que pagaría, eventualmente ver un cronograma. Toda esa información la vas a poder hallar en un simulador que precisamente te permite digitar la información que tú tienes en relación al crédito y poder saber más o menos las características que va a tener al momento en que ya tengas, por ejemplo, un cronograma y poder visualizar el costo de cada cuota, el interés, el costo total de los intereses, etc. Es importantísimo también mencionarles que la SBS tiene cuadros comparativos en la web donde tú puedes comparar las tasas de interés. Y en general, la página web de las entidades siempre tiene muchísima información relevante para que tú puedas conocer las características de los productos y servicios y también sus riesgos asociados, que eventualmente van a ser muy importantes para ti. Justamente como elementos ya al momento de contratar, tienen que ver justamente la tasa de costo efectiva anual y la tasa de rendimiento efectiva anual. La tasa de costo efectiva anual te brinda, en el caso de los créditos, la posibilidad de saber cuál es el costo total de un crédito. Es decir, si tú solamente comparas la tasa de interés, simplemente podría haber un margen de error. ¿Por qué? Porque las entidades no solamente te cobran el interés, te cobran también eventualmente comisiones, eventualmente gastos. Y entonces, para ti va a ser importante que te den un concepto que aglutine todo lo que te pueden cobrar, de tal forma que sea comparable. ¿Entiendes? Entonces, si a ti te dan solamente un elemento
del cobro, tú podrías incurrir en un error al momento de comparar. Te doy el ejemplo. Te dicen, por ejemplo, que un determinado producto cuesta 15% de interés. Y entonces ves que otro cuesta 13% de interés. Te vas entonces al que cobra 13%. Pero resulta que el que cobra 13% viene acompañado también de comisiones y de gastos que lo hacen valer más que el otro, que valía 15. Ahora este que valía 13 en verdad vale 20%, como un concepto total. Entonces, para evitarme ese inconveniente, yo tengo que averiguar en relación a un concepto que aglutine todos los conceptos que te pueden cobrar de forma tal que ya pueda tener una claridad al momento de comparar. Yo prefiero ver todo lo que me vas a cobrar y comparar con la otra también respecto del todo. ¿Cómo encuentro ese todo? Pregunto por la tasa de costo efectiva anual. Y además, si no sabemos dónde hallarlo, al momento de contratar, las empresas te entregan, en el caso de los créditos, una hoja resumen. Esa hoja resumen va a contener la información detallada de los principales aspectos que has contratado. Entre ellos, como comprenderán, la tasa de costo efectivo anual. Por otro lado, tienes también el otro concepto, que es la tasa de rendimiento efectiva anual, que opera con la misma lógica, pero de la siguiente forma. Lo que tú vas a tener en este caso, si te ofrecen un interés por un producto de ahorro, tú vas a querer que te den el neto que vas a recibir como interés. Entonces, lo contrario, en vez de ser aglutinante como la tasa de costo efectivo anual, lo que te va a interesar más bien es que le resten a la tasa de interés aquellas comisiones o gastos que eventualmente podrían presentarse al momento en que te van a liquidar tu depósito. Entonces, a mí no me interesa que me digan, por ejemplo, que me van a dar 6%, si es que una vez que le liquidas las comisiones y gastos, resulta que te dan 5%. Entonces, ¿cuál es el concepto que debo tener presente cuando yo ahorro? Para comparar y para retirar conceptos, ¿no?, que me permitan conocer el líquido que voy a recibir, necesito saber la tasa de rendimiento efectiva anual, conocida como TREA. Además, mientras que en el producto activo, en el crédito, tú encontrabas los principales aspectos en la hoja resumen, aquí, cuando abres un producto de ahorro, vas a encontrar los principales aspectos en un documento que te va a mostrar ello y que se denomina cartilla informativa. ¿Está bien? Entonces, no se olviden la idea. Préstamos, tienes que averiguar para poder compararlos bien la TCEA, es decir, la tasa de costo efectiva anual. Y vas a encontrarla en un documento que precisa los principales aspectos del préstamo que has contratado, que se denomina hoja resumen. En el caso de los ahorros, de los depósitos, ¿cuál es el concepto que te permite comparar? La TREA. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En un documento que especifica los principales aspectos del producto ahorro denominado cartilla informativa. ¿Está bien? Es importante tener presente, fíjense por favor, estos elementos, por ejemplo, en la TCEA nos permite ver, ¿no?, que para comparar no solamente debo fijarme en la parte en azul, sino también en lo que está en anaranjado y lo que está en rojo, que son las comisiones y gastos que pueden presentarse. ¿Está bien? Hay algo importantísimo en relación a los préstamos. Tenemos que saber que existen determinadas comisiones que se encuentran prohibidas. Es decir, si bien tenemos este esquema que va a aglutinarte en la tasa de costo efectiva anual el interés, las comisiones y los gastos, tenemos que saber también que existen comisiones que están prohibidas. ¿Cómo reconocer una comisión prohibida? Muy bien, es fácil. A ti te pueden cobrar comisiones siempre y cuando exista un servicio adicional al producto. No te pueden cobrar comisiones por un servicio que resulta en verdad inherente al producto.
Y esto te lo voy a explicar ahora mismo. Por ejemplo, imagínate que a ti te llega una comisión que se denomina por desembolso del monto prestado. ¿Está bien? Tú lees ahí en el estado de cuenta, comisión por desembolso. ¿Qué tienes que preguntarte para saber si esa comisión es válida o no? Tienes que preguntarte si esa comisión que representa el pago de un servicio es inherente o no al producto. Entonces yo te pregunto, ¿el desembolso es inherente al producto? La respuesta es sí, es inherente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay desembolso, no hay crédito. Entonces, como es inherente al producto, no pueden cobrarte un concepto denominado comisión que se entiende que funciona solamente para servicios adicionales. ¿Está bien? Repitamos el ejercicio. Realiza la entidad. ¿Puede ser una comisión? La respuesta es volver a hacer el análisis. Esta evaluación crediticia, ¿es inherente al producto? ¿Sí o no? La respuesta es que sí es inherente, porque necesitan evaluarte, si no, ¿cómo confían en ti? La palabra crédito viene del latín credere, que significa creer. Para que la entidad confíe en nosotros y nos dé el dinero que luego vamos a devolver, ese dinero, ¿no? Te lo van a entregar siempre y cuando confíen. Y para generar la confianza, te van a evaluar crediticiamente. Van a ver si eres un buen pagador de tus créditos. Entonces, eso es inherente al producto. Todo crédito va a tener una base al inicio de la solicitud que involucra que te evalúen para ver si corresponde que te den el crédito o no. Entonces no te pueden cobrar una comisión por evaluación crediticia porque eso es un servicio inherente al producto. Solamente podrían cobrarte comisiones por servicios adicionales al producto. ¿Está bien? Ese es el concepto que hay que manejar en relación a las comisiones. Muy bien. Otro tema importantísimo para que pueda haber un adecuado conocimiento del manejo de productos tiene que ver con los canales digitales. Tenemos que aprender a manejar los canales digitales porque se están volviendo realmente muy importantes. En el tiempo, la tecnología realmente tiene muchas cosas a favor. Nos ayuda, por ejemplo, en coyunturas como la actual, a evitar aglomeraciones. Nos permite, por ejemplo, hacer transacciones rápidamente. Existen aplicaciones hoy en día que van a permitirnos abonarle a una persona sin saber su número de cuenta, solamente sabiendo su número telefónico, siempre y cuando ambas personas estén afiliadas a esas aplicaciones. Tenemos también el manejo de dinero electrónico que te permite incorporar dinero a una tarjeta, ¿no? Y a tu celular y eventualmente poder manejar dinero de esa forma, desmaterializado y además, a partir de ello, bastante seguro. Sin embargo, así como existen canales importantes digitales que nos están aliviando la vida, que están permitiendo el flujo de pagos que sea más célere, que sea, digamos, más óptimo, también hay que tener un poco de cuidado, eventualmente con préstamos fraudulentos por internet que pueden darse, ¿no? Que pueden darse también eventualmente algunas personas inescrupulosas que envían mensajes de texto con el objetivo de engañarte y robar tu información. Es decir, de repente te llega un mensaje al celular que dice, por ejemplo, que se necesita actualizar tus datos y que digites toda la información que aparece en un formulario, ¿no? Entonces, la persona se confía, accede al formulario, lo completa, lo envía y simplemente está ofreciendo todos sus datos para ser vulnerable de un ataque de ciberdelincuencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las entidades del sistema financiero ya han salido en más de una oportunidad a informar al público que no envían mensajes de esa manera. ¿Por qué? Porque saben que es algo riesgoso. ¿Quiénes envían? Muchas veces las personas inescrupulosas. Entonces, hoy en día, cuando tú acabes esta capacitación, mi consejo es que a tu familia la alertes en relación al envío de estos mensajes, al envío de enlaces para acceder a una web que tiene toda la fachada parecidísima a la de una determinada empresa del sistema financiero, con sus colores, con su logo,
pero solamente está dada para que a ti te terminen restando, ¿no? Tu información, birlándola y luego atacándote, perjudicándote, haciendo transacciones que tú de ninguna manera deseabas. Por otro lado, también hay que tener cuidado eventualmente con préstamos de entidades, de personas que no pertenecen al sistema financiero. Tengan mucho cuidado con los préstamos informales, que eventualmente, en algunos casos, tienen además la participación de elementos negativos que pueden tomar el préstamo como una vinculación para contigo, simplemente con el objetivo de luego extorsionarte, presionarte, hacerte daño para el cobro de intereses y decir pues ante la autoridad que acá está el préstamo que tengo con el señor y en verdad es como una suerte de excusa para luego hacerte una serie de hacerte pasar unos malos momentos, ¿no? Porque son simplemente delincuentes que buscan mediante mecanismos de préstamo tener víctimas a las cuales luego presionar, hacerles daño o eventualmente cobrarles intereses imposibles de pagar. Fíjense aquí, por favor, en cuanto al uso adecuado de tarjetas de crédito, que es fundamental, hay que tener presente, está bien, que hoy en día la tarjeta de crédito sirve muchísimo, ¿no? Permite darnos una flexibilidad en el manejo del dinero, pero hay que diferenciarlo de la tarjeta de débito. La tarjeta de crédito en ningún momento es dinero nuestro, es dinero que se maneja en base a una línea de crédito. La tarjeta de débito funciona con un depósito de ahorro y es fácil controlar cuándo nos estamos sobreendeudando. Con la tarjeta de crédito, que se maneja con una línea de crédito, no estamos empleando dinero propio y entonces nos puede ganar el consumismo y eventualmente tener que responder por un volumen de transacciones que se vuelve significativo y que es muy difícil de pagar. Entonces, un uso adecuado de la tarjeta va a representar, en primer lugar, la necesidad de tener que elegir qué consumo es bueno y qué consumo es inadecuado. ¿Está bien? Es un poco lo que pueden ver en este gráfico. Hay que tener prudencia para manejar la tarjeta de crédito. Porque si no tenemos esa prudencia, si eventualmente la usamos de forma irracional, si no sabemos distinguir entre gastos necesarios y gastos superfluos o nos dejamos llevar por el consumismo, vamos a terminar con inconvenientes, ¿no? Ahorcados, ¿no? De una manera, se podría decir, metafórica, porque va a ser difícil poder asumir nuestras deudas y poder eventualmente responder a tiempo con intereses que se ponen muy difíciles de manejar. Hay que tener un uso responsable de la tarjeta y para ello es conveniente siempre dos consejos principales. Elegir bien qué consumimos y qué no consumimos y eventualmente además no pagar el pago mínimo. No usar ese instrumento que finalmente puede llevarnos a eternizar las deudas. Tenemos también, una vez que ya contrataste, tienes la posibilidad de ser informado en relación a las modificaciones contractuales. Va a ser importante que tú, si eventualmente la entidad desea cambiar las condiciones contractuales que tú has pactado, tiene que informarte con anticipación, una anticipación que te va a permitir tomar decisiones en relación al contrato, a si te conviene o no, y eventualmente te va a dar opciones también para resolver el contrato, si no estás de acuerdo. Otro tema importante es, y fundamental, la presentación de reclamos. El reclamo tiene que dejar de ser concebido como un momento molesto de la relación contractual. No tenemos que tener esa sensación de que el reclamo es algo menor o algo que en verdad simplemente debería minimizarse, porque el reclamo es la oportunidad que tienen las empresas del sistema financiero para mejorar sus productos, para innovar, para saber realmente qué partes de eventualmente la contratación no están quedando claras en los usuarios o qué derechos que estos tienen podrían estarse conculcando. Entonces, es importantísimo manejar el reclamo
no con una visión negativa del mismo, sino como una oportunidad de mejorar, una oportunidad de tener satisfecho a tu cliente, de satisfacerlo y de poder atender las dificultades que se le puedan presentar en la comprensión del producto o eventualmente en alguna situación especial que tiene que sí o sí solucionarse. ¿Dónde hay que acudir para hacer valer los derechos del cliente? Fíjense aquí, por favor. En primer lugar, tenemos a la misma entidad financiera que va a poder atender los reclamos y lo va a hacer por obligación normativa. Es decir, el primer canal para solucionar un reclamo es la propia entidad. ¿Sabes qué? Se está presentando esto. Quisiera que se corrija. Te diriges a la propia entidad para ver cuál es la respuesta que te da, y solamente cuando ya tienes la respuesta de la entidad y se mantiene la situación que tú consideras ilegítima o que consideras una situación que debe corregirse, ya empezar a buscar a las autoridades. La propia Asociación de Bancos tiene una defensoría de cliente financiero, pueden ver ahí la central telefónica de la misma, pero además tenemos organismos del Estado, es decir, no solamente canales privados para resolver el inconveniente, sino también canales de autoridades estatales. Acá puedes ver en primer lugar a la Autoridad de Consumo, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, que tiene un área importantísima para protección del consumidor financiero. Pueden ver ahí la central telefónica. Y además, evidentemente, tienes la posibilidad de acudir al Poder Judicial o a tribunales arbitrales, una vez que eventualmente se agotan tus vías en la Asociación de Bancos o en el Indecopi. Para temas, digamos, de consultas, puedes acudir a la SBS, ¿no? Y eventualmente también trasladar denuncias sobre el particular. El último tema, que es fundamental que lo desarrollemos, es el de central de riesgos. Fíjense, por favor, la central de riesgos es un mecanismo que tenemos en el mercado que nos permite identificar quién paga bien y quién paga mal sus obligaciones. De esa forma, se facilita la elección de la contraparte al momento en que se lleva a cabo la contratación de un crédito. Una central de riesgos en realidad permite que tú, sin conocer a una persona, digamos, a fondo, puedas saber si es buena pagadora o no. Ponte a pensar, por ejemplo, que deseas alquilar un bien. ¿Sabes qué? Deseo alquilar una vivienda. Constantemente vas a ver información en los medios de comunicación en el sentido que hay personas que se comportan como inquilinos y no pagan la merced conductiva, el pago mensual, se quedan ahí y es muy difícil desalojarlos. Pasan noticias en las que una persona está 1 año, 2 años y no puede sacar al inquilino moroso. Entonces, la solución para ello, además de tener las vías en el Poder Judicial para hacerlo, pero que pueden demorar, la solución de repente más práctica es antes de contratar con la persona. Es decir, conocer un poco más de la persona y de cómo se comporta para responder por sus obligaciones. Para informarnos en relación a ello, un instrumento fundamental es la central de riesgos, porque en la central de riesgos encontramos un registro actualizado de cómo las personas responden por sus obligaciones. La central de riesgos tiene 2 variantes, la pública y la privada. La pública, que la maneja la SBS, va a tener mucha información en relación a cómo se comportan las personas exclusivamente con el sistema financiero que supervisa la SBS. La privada, en cambio, tiene información más amplia. Tiene información, por ejemplo, de una serie de convenios que pueden tener las centrales de riesgos privadas con instituciones que informan o personas incluso naturales que informan en relación a cómo cumplen sus contrapartes con los créditos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en las centrales de riesgos privadas, además de la información de los créditos del sistema financiero, información, por ejemplo, en relación a si la persona paga su telefonía, paga la luz, paga el agua, paga eventualmente sus títulos valores. La información ahí te incluye el registro de protestas y moras. Vamos a encontrar
Incluso si es que existe un pacto entre la central de riesgo privada y un particular, otra información adicional como puede ser, por ejemplo, la que señalaba al inicio, la del arrendamiento. Y eso nos va a permitir elegir mejor a nuestra contraparte. Veamos algunas láminas importantes en relación a esto. Fíjense, por favor, ¿de qué depende que una persona pague el crédito? Van a haber dos cosas importantes. Va a ser importante la capacidad de pago, es decir, cómo tenemos, digamos, nuestras finanzas, cuántos ingresos recibimos y en función de ello, cuánto facilidad tenemos para pagar, para endeudarnos, cuánto tenemos como capacidad económica, pero eso no es lo fundamental. Más importante que eso, sin duda, es la voluntad de pago, porque tú vas a encontrar gente que incluso puede ganar bien, pero tener una voluntad de pago deficiente, que no pague los créditos, que no pague las deudas, etcétera, a pesar de que tengan buenos ingresos. Entonces, ese componente de voluntad de pago es el que va a trabajar la central de riesgos. Ese va a ser realmente uno fundamental para hablar del cumplimiento de obligaciones. ¿Dónde encuentras ese historial crediticio de la persona? En las centrales de riesgo. Y además vamos a tener este concepto importante de que la central de riesgos maneja una base de datos actualizada de los deudores. Yo puedo saber de los deudores que hay en el mercado quiénes son buenos pagadores y quiénes no. Y voy a encontrar, como les señalaba, las CEPIRS, ¿no?, que tienen una información adicional a lo que tiene que ver con la central de riesgo de la SBS. La central de riesgo de la SBS maneja los créditos del sistema financiero, pero las centrales privadas de información, donde están, por ejemplo, empresas como Equifax, Exchange, Sentinel, Informa Perú, Data Perú, tienen información adicional. Además de todo lo que son los créditos, van a tener, por ejemplo, servicios públicos o el Registro Nacional de Protectos y Moras, entre otros. Muy bien, acá solamente mencionar que las centrales de riesgos funcionan bajo un esquema de calificaciones crediticias. El que es buen pagador, no se olviden por favor, es catalogado en la calificación crediticia normal, asociada al número 0, mientras que conforme se va trazando en sus pagos, va cambiando de calificación. Deja de estar en normal para pasar a problemas potenciales, a deficiente, a dudoso, y finalmente cuando pasa un plazo significativo sin que responda por el crédito, entonces se va a convertir en pérdida. La empresa lo va a considerar ya una pérdida dentro del negocio y va a quedar reportado con el calificativo 4. Entonces, de esa manera se manejan las centrales de riesgos en nuestro país, ¿no? Las centrales de riesgo pública en este caso, porque es la del sistema financiero. Con esta información que muestra un deterioro de la calificación crediticia y que nosotros tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de estar puntuales en nuestros pagos y que mensualmente siempre tengamos, en la medida de lo posible, la calificación normal, porque eso va a ser el historial que va a evaluar próximamente en el futuro otra persona que quiera contratar contigo y va a ser determinante para saber si le generas confianza o no. Muy bien, con esta lámina cerramos aquí con la página web de la SBS y con el teléfono gratuito para consultas, el 0800 10840. Sin embargo, los invitamos nuevamente a formular sus consultas en el chat para atenderlas en este momento y poder aclarar así las dudas que puedan darse de forma grupal. Muchísimas gracias. Bien, Jorge, muchas gracias por la exposición. Y sí, tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar. Vamos con la primera, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Sí. Bien, nos dicen, ¿los intereses varían según el tipo de crédito? ¿Por qué? Muy bien, los intereses en realidad van a variar según el tipo de crédito, porque en algunos créditos existe una garantía y en otros créditos no la hay. Por ejemplo, si nosotros vemos un crédito hipotecario, vamos a encontrar que el interés normalmente no es tan significativo. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el interés está alrededor del 9 al 15%. Otra cosa es que salga caro el crédito porque obviamente nos prestan dinero que se devuelve en un plazo larguísimo de 20 años y se va a considerar la pérdida del valor del dinero en el tiempo.
pero como tasa de interés es baja. ¿Por qué razón? Porque si la persona deja de pagar, ¿no? Inmediatamente lo que se le va a quitar es la casa, ¿no? Va a haber un proceso en el que la casa está hipotecada y eventualmente la va a perder. Eso es un incentivo importantísimo para que la persona pague su crédito. En cambio, en un crédito personal, donde nos dan dinero y no dejamos nada a cambio en garantía, no hay ese riesgo para el deudor y entonces el deudor normalmente, eventualmente puede dejar de pagar y no sentir esa presión de perder la casa. En ese caso, entonces, vamos a encontrar tasas de interés más altas, del 40, 50, 60%, en función del nivel de riesgo del deudor. Así es. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Hay límite de edad para acceder a un producto financiero como préstamos o créditos hipotecarios? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta importantísima. En realidad, la idea de acceder a un crédito y la edad ha sido materia de una importante sentencia del Tribunal Constitucional de nuestro país, que estableció que eventualmente, si tú rechazas a una persona por su edad en el acceso a un crédito, estás discriminando. ¿Está bien? Eso ya es una sentencia importante que hubo hace un par de años y el resultado ha sido que eventualmente, si la persona tiene una edad avanzada, que obviamente puede generar un riesgo en el pago del crédito, ¿no? Imagínate una persona que ya tiene, supongamos, 65 años, ¿no? A los 60 una persona ya es adulto mayor, a los 65 puede jubilarse. Entonces, si tenemos a una persona de edad avanzada que accede a un crédito, obviamente, ¿no? Puede ser que la esperanza de vida sea un límite para que esta persona pague ese crédito. Entonces, las entidades podrían llevar a cabo un rechazo, ¿no? Porque tiene una edad avanzada. El TC lo que ha pedido es que antes que eso se vean fórmulas como, por ejemplo, el seguro de desgravamen para que la persona no sea discriminada por edad. Es decir, cóbrale más seguro de desgravamen porque obviamente el riesgo de que fallezca y el crédito quede impago es más alto, ¿no? Entonces, cóbrale un mayor volumen de seguro de desgravamen, pero evalúa el crédito y darle opciones que no limiten a la persona por un tema de edad, ¿no? Eso es lo que determinó el TC. Ujú. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Es obligación de la entidad financiera proporcionarme una simulación antes de contratar un producto? Muy bien. Lo que pasa es que lo que existe en la normativa es una opción en la página web que el usuario puede emplear voluntariamente. Si lo solicita a una persona del sistema financiero como parte de la evaluación previa al acceso a un crédito, tendrían que cumplir, porque el mandato está como una herramienta que simplemente debe facilitarse a los usuarios, ¿no? El principio que está en el reglamento de conducta de mercado regulado por la resolución SBS 3274 del 2017 y sus modificatorias, es que las empresas tienen que buscar un trato más adecuado para sus clientes, para sus consumidores financieros. Yo entendería, ergo, que si una persona me pide una simulación, tengo que facilitársela, porque evidentemente con esa herramienta va a poder tomar decisiones informadas como las que hemos hablado en la capacitación del día de hoy. Ujú. Por supuesto. Vamos con otra pregunta. En caso de que me cobren por el desembolso del monto prestado, ¿qué debo hacer? ¿Hay alguna ley que lo prohíba? Entiendo que debe tratarse de alguna comisión acá, ¿no? Muy bien, exactamente. Justamente el tema de las comisiones, como mencioné, forman parte de una regulación importante, que es la que acabo de señalar, que es la resolución SBS 3274 del 2017. Hablamos del Ujú. reglamento de conducta de mercado y la conducta de mercado se entiende como tres elementos importantes en la relación con el ciudadano, con el consumidor financiero. En primer lugar, políticas y procedimientos que le sean más favorables. En segundo lugar, la transparencia de la información. Y en tercer lugar, los reclamos. Entonces,
todo lo que tiene que ver con comisiones está regulado como parte de la transparencia de la información. Pero no nos sirve de nada que esté solamente regulado, sino que nos permitan efectivizar eventualmente una denuncia o un reclamo por una comisión que nos es cobrada de forma ilegal. Entonces, una vez que ya conoces tu derecho, tienes que efectivizarlo a través de un reclamo, eligiendo tú la vía pertinente, sea en Indecopi o en la SBS, ¿no? O en el defensor del cliente financiero. Sí, hay varios canales en donde se puede hacer valer el derecho. Bien, Así vamos con es. otra pregunta. Todas las entidades financieras tienen la obligación, si el cliente desea, de poder brindarle un cheque de gerencia para evitar cargar efectivo. Muy bien. Lo que ocurre con los cheques es que los cheques no son productos que sean, digamos, manejados de una manera individual. El cheque existe como un producto vinculado a otro producto más grande, que es la cuenta corriente, ¿no? Entonces, el cheque es un instrumento que tú vas a manejar a partir de una cuenta. Entonces, la pregunta sería, primero averigua en qué entidades se ofrece la cuenta corriente y obviamente en esas entidades, al manejar la cuenta corriente, vas a poder instrumentalizar el uso de cheques. Tú no vas a manejar cheques con un depósito de ahorro. Tú no vas a manejar cheques con un crédito. El cheque lo manejas con cuenta corriente. Entonces, la pregunta es, si yo quiero manejar eventualmente cheques, tengo que estar vinculado a una cuenta corriente. Sin embargo, el producto de cheque de gerencia ha logrado un desarrollo especial porque nos permite eventualmente tener la posibilidad de solicitar a las entidades el manejo de cheques para que tú puedas evitar cargar el dinero y emplearlo como si fuera dinero en efectivo, ¿no? Se vuelve realmente un uso muy importante que tú puedes obtener en las entidades previo pago de un monto que entiendo no es tan significativo como lo que nos va a ahorrar eventualmente si entramos a un marca. Bien, vamos con otra pregunta. ¿La tasación es un servicio inherente al préstamo hipotecario? ¿Es posible que me cobren ese adicional? Muy bien, en relación a la tasación, lo que ocurre con la tasación es que este es un producto más bien que resulta realizado no por la entidad financiera. La tasación es un servicio, ¿está bien?, que lo realiza un tercero, que es un tasador. Entonces, en ese caso no calza exactamente con la definición de comisión. Vamos con otra pregunta. ¿Los créditos obtenidos en cajas municipales se reportan a mi historial crediticio? Muy bien, todos los créditos que se pueden dar dentro de lo que es el sistema financiero van a poder formar parte de nuestro historial crediticio, ¿no? Nuestra interacción con el sistema financiero puede darse en diferentes entidades, que son los bancos, las financieras, las cajas rurales, las cajas municipales, y en Así es. todas las entidades tienen la posibilidad de reportar un crédito que no es pagado de una forma oportuna, que genera retraso, porque evidentemente para cuando la persona se obliga con una entidad crediticia, la central de riesgos permite que las entidades compartan esta información para poder mapear a quién corresponde, con quién es razonable manejar un crédito y con quién no. Perfecto. ¿En los pagos por aplicativo cobran comisión por la transferencia? Muy bien. Lo que tú es, cuando tú realizas pagos por aplicativo, en realidad hay que distinguir cómo, cómo puede darse esa transferencia. Eventualmente, cuando se da una transferencia dentro de la misma entidad, normalmente no se cobra un costo por ello. Pero cuando tú manejas una transferencia con una entidad distinta a tu propio banco o a tu propia entidad financiera, lo que vas a tener es normalmente el cobro de una comisión por ello, ¿no? Como un servicio especial. Eventualmente, mi consejo en relación a las transferencias electrónicas es informarte bien antes de realizarlas.
para evitar llevarte sorpresas con cobros que tú pensabas que no se llevaban a cabo y que eventualmente pueden ser para ti un desincentivo o generar un reclamo que puede evitarse informándote antes de realizar la transacción. Ujú. Bien, ¿qué hago si la entidad bancaria en la cual poseo una cuenta de ahorros sin motivo alguno realiza cargos recurrentes y la entidad solo me cambia la tarjeta? Muy bien, si la entidad donde tú tienes tus productos realiza cargos recurrentes, yo vería eventualmente de revisar si ese es el producto que me conviene. ¿Está bien? Yo diría que los cargos que un producto puede tener y nuestro nivel de insatisfacción va a estar marcado por una información previa que tengamos. Porque tú puedes encontrar, por ejemplo, productos en los cuales existe mayor cobro de cargos y productos en los que no se cobran cargos. Pero eso va a ser Claro. oportuno que lo tengas presente antes de contratar, para que no te sorprendan durante el contrato, ¿no? Eventualmente, hoy en día, por ejemplo, existen cuentas de ahorro sin mantenimiento que tú puedes buscar porque, por ejemplo, piensas no tener un uso frecuente de la cuenta de ahorro, usarla solamente para ahorrar. Si esa es tu finalidad, entonces podrías conseguir cuentas de ahorro sin mantenimiento. Si más bien a la cuenta le vas a dar un uso frecuente y se va a parecer más a una cuenta corriente, es lógico que te puedan cobrar eventualmente una comisión por mantenimiento. Pero depende cuál es la idea que tú tienes del producto y del uso que le vas a dar para que consigas cuál es el que más te conviene y eventualmente evites el cobro de comisiones.